soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Hoy vamos a compartir la primera palabra especial que tiene que ver con los yo soy de Juan. El primer yo soy vamos a ver de la palabra del Evangelio de Juan. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer la palabra de hoy, que es Juan capítulo 6, los versículos 25 al 35, y los vamos a leer de manera alternativa. Vamos a comenzar. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos meditar en tu palabra, por bendecirnos con esta palabra. Hoy queremos saciarnos del pan verdadero. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo. Toca nuestros corazones. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Te damos gracias por todo. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para comenzar vamos a leer juntos el versículo clave de este día, que es el versículo 35. Lo vamos a leer juntos y a una voz. Ya Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. En varios países del mundo asociamos al pan no solo con ese famoso producto horneado. Usamos la palabra pan como sinónimo de nuestro sustento integral necesario para subsistir. Decimos, por ejemplo, que para sobrevivir tenemos que salir a ganarnos el pan. Cuando Dios creó al hombre, le asignó la tarea de labrar la tierra y cuidar su creación. El Señor le proveía de todo su sustento, le proveía de todo su pan. Por eso, Adán disfrutaba su labor y la bendición de estar en un lugar lleno de deliciosos frutos. Pero la caída en el pecado lo cambió todo. El hombre perdió su comunión con Dios, fue condenado a morir, expulsado del huerto y tuvo que trabajar para subsistir en un mundo que no le sería favorable. Al quitarlo del Edén, Dios le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pan, pan. La vida del hombre se volvió una cuestión de pan. Pan para sobrevivir,
pan como producto del duro esfuerzo de muchos. En tiempos de Jesús, conseguir el pan se había vuelto una penosa misión para la mayor parte del pueblo. Los altos impuestos de los conquistadores romanos y la escasez de oportunidades laborales hicieron que la gente se redujera a trabajar donde se le permitiera trabajar, para sustentarse, para abastecer a sus familias, para no morir. Pan. Varios siglos después, lo mismo ocurre en la actualidad. Todos buscan subsistir, todos luchan por no pasar necesidades, todos van detrás del pan. Sin embargo, Jesús nos ofrece algo diferente. Él nos dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Cristo tiene el sustento real que necesitamos. Él es nuestro verdadero alimento. Él nos sacia y nos reviste de vitalidad. Él restaura nuestra comunión con el Padre Celestial, nos libra de la muerte, nos conduce al reino eterno en los cielos y nos asigna un trabajo incomparable. Recibamos a Cristo, nuestro pan de vida. Llenémonos de Él. Él es todo el sustento que necesitamos. En Jesús está todo lo que precisamos. En Él está todo lo que deseamos alcanzar. Solo en Él se sacia nuestra alma. Solo en sus brazos de amor seremos plenamente saciados. Amén. Jesús había realizado un milagro impresionante. Había alimentado a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con apenas 5 panes y 2 pececillos. Multiplicó ese alimento de tal manera que bastó para dar de comer a esa enorme multitud e incluso sobró. Quienes presenciaron este milagro fueron aquellos que lo habían seguido para verlo de cerca y para escuchar sus palabras. Aparentemente, tenían intenciones de conocerlo, creer y rendirse ante Él. Así que la increíble señal realizada por el Señor debía haber doblegado el corazón más duro, haciéndoles reconocer que Él era el Mesías. Y entonces adorarlo y servirle. Pero por el contrario, ante la multiplicación del pan, la gente vio una oportunidad única y muy egoísta. Pensaron en que había uno que podía servirles alimento permanentemente y sin límite. Un proveedor de pan absolutamente gratuito. Así que si estaban con él, ya no necesitarían trabajar, ni esforzarse por conseguir provisiones. Por esto pretendieron proclamar a Jesús como su rey, el rey del pan. Sin embargo, al día siguiente del milagro, buscaron a Jesús con desesperación y no lo hallaron. Ellos sabían que sus discípulos se habían marchado solos en la única barca disponible, pero no sabían lo que había sucedido durante la noche, porque en realidad el Señor había ido al encuentro de sus discípulos en la madrugada, de forma sobrenatural, caminando sobre el mar. Esta nueva y sorprendente señal despertó la adoración de sus discípulos, que lo vieron caminar sobre el agua y subirse a la embarcación. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. No obstante, los que habían comido milagrosamente el día anterior no habían logrado hacer esta misma confesión. En vez de esto, pretendían hacer de Jesús su rey panadero. Y sumamente desesperados por no perderse la gallina de los huevos de oro, fueron a buscarlo. Consiguieron barcas y cruzaron al otro lado del mar en busca del Señor. Hicieron una gran travesía para encontrar a Jesús. Pero su determinación por encontrar a Jesús, por más admirable que fuese, escondía sus intenciones erróneas. Al llegar a la otra orilla, para su sorpresa, Jesús ya se encontraba allí, junto con sus discípulos.
¿Cómo había viajado? No lo sabían. Por eso exclamaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lejos de darles una respuesta a su pregunta, reconociendo la incredulidad de ellos, Jesús les expuso que solo lo buscaban por conveniencia. Solo lo buscaban por conveniencia. No aprobó su gran esfuerzo por venir a su encuentro cruzando el mar. Tampoco les dio lo que pretendían. Él podía ver que eran arrastrados por su materialismo y por su egoísmo. No eran guiados por sus corazones sedientos por lo celestial, sino por sus estómagos hambrientos por lo terrenal. Por eso Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tristemente, aquellos hombres estaban cegados por su insensibilidad espiritual. No podían reconocer que Jesús era el Mesías al que debían adorar y servir. Antes pretendían ser considerados y servidos. Así es el corazón de todo aquel que no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Puede experimentar milagros, puede recibir grandes bendiciones, puede verse como si tuviese sincera devoción por sus grandes esfuerzos y sacrificios por acercarse a Jesús. Pero no lo hace para creer en Él, obedecerle y seguirle, sino que lo hace para conseguir lo que desea, para suplir sus necesidades materiales y terrenales, para conseguir su pan. Por eso proclama solo de boca que Jesús es su Rey, pero no está dispuesto a someterse a Él y aceptar su voluntad. Por el contrario, pretende que Cristo lo sirva, otorgándole lo que ansía. De este modo, quiere hacer de Jesús su Rey panadero. Su búsqueda, por más sacrificada y admirable que parezca, no es agradable al Señor. Al igual que a aquellos buscadores egoístas que cruzaron el mar para verlo, Jesús les dice: trabajad, trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús reconoce nuestra necesidad de alimento físico. Él se preocupó por el hambre de la multitud a la que alimentó. Por eso podemos estar seguros que Él está atento a sustentarnos en todo lo que necesitamos. Como exclamó David: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aún así, Jesús no quiere que nos acerquemos a Él por conveniencia, no para recibir una bendición terrenal que inevitablemente se desvanecerá como todo lo que hay en este mundo. No para alcanzar nuestros propios propósitos egoístas, no por la comida que perece. Jesús nos llama a trabajar por la comida que permanece para vida eterna, por la comida que solo Él puede darnos. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para que recibamos el alimento verdadero. Sin embargo, aquellos que están concentrados en amontonar lo terrenal que es temporal, no pueden descubrir la comida que Jesús tiene para darnos. Sus ojos están puestos en el pan del mundo, el pan como alimento, el pan de las riquezas, el pan de los bienes materiales, el pan de las emociones y diversiones, el pan de los trofeos y reconocimientos, el pan de la apariencia exterior, el pan de los vicios, el pan de los romances. Para esto viven, para esto se esfuerzan. Creen que vale la pena dedicar su vida entera a trabajar por estas cosas. No obstante, el trabajo al que Jesús nos invita es diferente. Dado que jamás nuestras obras podrán saciarnos por completo y traernos verdadera paz,
Muchos, ante la exhortación del Señor, se preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tengo que hacer para cumplir con el trabajo del que habla Jesús y que me dará el sustento que quiero? ¿Cómo puedo realizar las obras de Dios que me garanticen saciar todas mis necesidades? Pero nada que podamos hacer con nuestras manos nos volverá aptos o dignos de recibir el alimento que no perece. Por eso Jesús señaló, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El sustento perfecto, completo y permanente no se logra con nuestro esfuerzo, sino por la fe. Porque ese pan que no perece no se compra, no se adquiere por mérito propio o trabajo personal. La obra de Dios es creer en quien Él ha enviado. El Padre Celestial no espera de nosotros nuestras obras, sino que creamos en Jesús, su Hijo enviado al mundo para nuestra salvación eterna. Que alcancemos la vida solo por la fe, solo por su gracia. Pablo proclamó que Jesús nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es tu pan? ¿Cuál es tu pan? ¿Detrás de qué estás corriendo? ¿Detrás de qué pan estás corriendo? ¿Qué es aquello que esperás alcanzar para sentirte saciado? ¿No estaremos siguiendo a Jesús con la intención de que Él cubra nuestras expectativas terrenales? ¿No estaremos siguiéndolo por el pan? Aquellos que buscaban a Jesús lo hacían con desesperación. Hasta cruzaron el mar por verlo. Querían coronarlo como su rey. Pero su desesperación, su esfuerzo y su proclamación de Cristo como soberano solo eran para satisfacerse a sí mismos. Querían que Jesús los salve, pero no de sus pecados, sino de sus necesidades terrenales. Querían que Jesús los sirviera, pero no pensaban en rendirse ante Él, adorarlo, obedecerle, servirle, seguirlo. Buscaban al Señor solo por los milagros, la prosperidad y la bendición material. Pero Jesús nos dice, ¿qué nos dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús nos llama a trabajar por una comida que no perece. Nos llama a seguirle a Él y no a sus milagros. Seguirle a Él y no a lo que podamos obtener de Él. Saciarnos en Él y no en los panes del mundo. Porque Él fue señalado por el Padre Celestial para proveernos de una fuente ilimitada y gratuita de un glorioso pan. Un pan que nos conduce a la vida eterna solo por la fe. Porque únicamente en Jesús está nuestra salvación y todo lo que necesitamos. Amén. En medio del jardín del Edén, preparado para la continua felicidad del hombre al que creó, Dios colocó dos árboles especiales. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal, del que no debía comer. El otro era el árbol de la vida. Y comer del fruto del árbol de la vida le garantizaba la vida eterna. Pero tras su caída en el pecado, Dios le impidió al hombre comer de su fruto. Dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No habría maldición más grande para el ser humano que vivir eternamente contaminado por la maldad del pecado, confinado en un mundo de pecado. De este modo, al hombre se lo privó del fruto del árbol de la vida y perdió la eternidad. Como consecuencia, Pablo nos dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero entonces, por su inalterable amor, Dios quiso rescatar al hombre de la condenación en que había caído. Para esto, buscó primero otorgarle su perdón, rescatarlo de su pecado. Sin embargo, alguien más debía pagar el precio de ese pecado. Así que por su misericordia, Dios envió a su único Hijo santo e inocente al mundo para ocupar nuestro lugar en el castigo. De este modo, Jesús trajo consigo el verdadero alimento para vida eterna por creer en Él. Aún así, muchos se resistían a hacerlo. Muchos se resistían a creer en Jesús, como los que cruzaron el mar para venir a su encuentro. Ellos, al verlo, le dijeron: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Aquellos hombres querían alguna prueba visible que los hiciese creer en Jesús. En realidad seguían insistiendo en el mismo asunto y en su obstinada incredulidad. Lo único que querían era que Jesús les proveyera de pan, como lo había hecho antes. Así que lo compararon con Moisés, en tiempos en que sus padres comieron pan del cielo, el maná, en su paso hacia la tierra prometida. De preguntar qué debían hacer ellos para poner en práctica las obras de Dios, pasaron ahora a preguntarle a Jesús qué obras haría Él para ser digno de ser creído. Esta era una clara provocación. Era la evidencia de que solo les interesaban los milagros. Pero Jesús corrigió sus pensamientos cerrados, oportunistas y detestablemente ventajeros. Para esto les remarcó varias cosas. Les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No fue Moisés quien les había dado pan del cielo, sino el Padre Celestial. Como proclama Salmos, Dios desde el alto cielo, les dio una orden a las nubes y del cielo llovió comida. Dios le dio comer maná, que es el pan del cielo. Ahora el Padre Celestial estaba enviando al verdadero pan del cielo, el pan que desciende de lo alto y da vida al mundo. Este verdadero pan del cielo, no es el maná, no es el pan físico, sino el pan espiritual. Porque solo este verdadero pan sacia para siempre. Solo este pan sustenta y da vida eterna, a diferencia del pan terrenal que da vigor temporal. El maná había sido un alimento terrenal dado para Israel, pero el verdadero pan da vida al mundo entero. Las palabras de Jesús desataron una sorprendente confesión en sus oyentes y manifestaron su intención real. ¿Qué le dijeron? Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Querían recibir ese pan del que hablaba Jesús. Ojalá su confesión hubiera sido auténtica. Ojalá hubieran deseado comer el pan que les ofrecía Jesús para vida eterna. Señor, danos siempre este pan.
Pero lamentablemente, ellos seguían pensando en el pan material. Solo podían pensar en sus necesidades terrenales. No habían entendido nada. Querían que Jesús les hiciera la vida más liviana por evitar los sacrificios y los conflictos pasajeros del mundo. Pero no estaban dispuestos a creer en Él y entregarse a Él. Frente a tanta incredulidad de parte de aquellos hombres tercos y egoístas, Jesús les declaró: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Yo soy el pan de vida. No era el pan recién horneado el que les daría vida, sino Jesús mismo. Tampoco era el maná caído de las nubes el que les proveería genuino sustento, sino Jesús. No era algún bien de este mundo el que pudiera suplir su hambre o saciar su sed, sino Jesús. Jesús es el pan de vida. Jesús es nuestro superalimento, el más nutritivo, el que nos da mayor energía, el que nos sacia de verdad, el que nos conduce a la vida eterna por purificar nuestros corazones del pecado por medio de su perdón. Y esto fue posible porque Él se entregó por amor y voluntariamente a padecer nuestra condenación. Esto fue posible por su sacrificio sobre la cruz. Jesús señaló: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan de vida, nos dice Jesús. Este pan es accesible a todos. Es accesible a todos. Quien quiera que así lo desee puede venir al Señor y recibir su pan para saciar su hambre más profunda y obtener la vida eterna. Jesús destacó solo 2 puntos vitales para recibir su pan. Él dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo venir a Jesús y creer en Él. Venir y creer. Venir a Jesús implica más que acudir a Él. Implica más que reconocerlo como un simple recurso. Implica admitir que no hay nada en este mundo que pueda saciarnos. Por lo tanto, venir a Jesús implica un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, un cambio de dirección, un cambio de juicio, una conversión producto del arrepentimiento, dejando atrás la vida vieja de pecado para empezar una nueva vida a su lado. Venir a Jesús y creer en Él. Por su parte, creer en Jesús implica más que una confesión de boca, de labios, implica una entrega sincera. Creer en Jesús implica una entrega sincera, implica conocerle y rendirse ante Él, declarándolo como nuestro único Señor y Salvador. Implica seguirle en obediencia absoluta, como sinceros discípulos y no como espectadores. Venir a Jesús y creer en Él. Esto era lo que Pablo también predicaba durante su ministerio, testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Venir y creer. Las virtudes que evidencian nuestra salvación. Venir y creer. Haber encontrado en Jesús a nuestro pan de vida, nuestro auténtico alimento que nos sacia y nos da la vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El mundo nos ofrece muchos panes que nunca podrán saciar nuestra hambre interior. Muchos panes que no podrán darnos auténtico sustento ni genuina vitalidad. Muchos panes que suplen nuestras necesidades temporalmente.
Pero Jesús es el pan de vida que sacia para siempre, el pan que nos otorga la vida eterna. Vengamos a Él y creamos en Él. Saciémonos definitivamente en Él. Sean en Él curadas todas nuestras heridas. Sea en Él nuestra vida restaurada y liberada. Seamos en Él perdonados y transformados. Seamos en Él completamente saciados. Solo Jesús es el todo de todo lo que precisamos. Solo Jesús es nuestro verdadero alimento. Solo Jesús es nuestro pan, el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús como el pan verdadero que descendió del cielo para darnos la vida eterna, por venir a Él y por creer en Él, por acercarnos a Él en arrepentimiento y por creer con auténtica fe en Él. Señor, ayúdanos a seguir a Jesús con sinceridad, no por el pan material de este mundo, no para considerarlo nuestro rey panadero, sino para considerarlo nuestro rey absoluto, nuestro Señor. Sea Él nuestro Salvador, por venir nosotros delante de Él, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad real de algo que no está en el mundo, porque nada de lo que hay en el mundo podrá saciarnos. Señor, ayúdanos a no correr detrás de los panes del mundo, a no vivir entregando nuestra vida entera por cosas que se van a desvanecer, sino más bien entregando nuestro corazón a Jesús, el pan de vida, y en Él esperamos el sustento auténtico y una gloria eterna que tú preparas en los cielos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por convidarnos de este pan sin nosotros merecerlo. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.